Cuando uno lee el capítulo 9 de Corintios, puede ver la defensa de Pablo acerca de su apostolado. La mayoría de versículos de Corintios 9 hablan de su defensa, pero también nos hablan de aquellos derechos a los cuales renunció Pablo en beneficio de otros. Si había un anhelo en Pablo, si había un deseo fuerte en la vida, en el corazón de Pablo, era poder llevar el evangelio a la vida de muchos, judíos, gentiles. Él quería ser un instrumento en las manos de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 24, Pablo comienza a concluir este capítulo haciendo una comparación de nuestra vida espiritual con lo que es correr una carrera. Y dice el versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Pablo nos va a hablar de cómo debemos de correr la carrera de fe, la carrera de la vida. Dice Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando uno mira este cierre de Pablo, uno puede sacar algunos elementos que son clave para nuestra vida espiritual. La vida de fe, la vida espiritual no es una vida espiritual que se improvisa. La vida espiritual no procede de las casualidades ni se produce desde las circunstancias de la vida. La vida espiritual es algo que nosotros necesitamos desarrollar de forma intencional. Es una vida en la cual necesitamos poner un enfoque claro hacia la meta que queremos alcanzar, hacia lo que queremos lograr. Cuando usted y yo pensamos en nuestra vida espiritual, necesitamos que la vida espiritual trascienda el servicio, trasciende estar hoy acá y decir: pastor, yo cada semana cumplo con venir a la reunión del jueves, con estar en las reuniones de los domingos. La vida espiritual es algo que va más allá de lo que nosotros podemos hacer para Dios. Hay una meta en nuestra vida espiritual. Y Pablo lo que hace es comparar esta vida como aquella persona que corre una carrera, donde hay algunos elementos, como lo primero que dice Pablo: la vida espiritual no se puede vivir al azar. Al contrario, es una vida que debe tener un objetivo, debe tener una meta. Necesitamos correr la carrera como quien alcanza el premio, como quien quiere ganar, como quien quiere obtener la victoria. La vida espiritual tiene que ver con el entendimiento de que cuando nos convertimos a Dios, cuando usted le entregó su vida a Cristo, es apenas el primer paso de una carrera. La conversión, entregar todo nuestro ser al Señor, arrepentirnos y volvernos a Dios, es el inicio de una carrera espiritual que debe tener una meta, que debe ser intencional, que debemos de correr no solo por correrla, sino obteniendo esa corona incorruptible. Pablo entendía esto. Pablo, cuando estaba en Filipenses, prisionero, escribió la carta a Filipenses, y una de las cosas que le decía Pablo a los filipenses era la importancia de vivir una vida concentrado en el Señor, concentrado en el entendimiento que la vida espiritual no es una vida religiosa, sino una vida que se va consagrando a Dios. Lo primero que podemos marcar una noche como hoy, amados hermanos: usted ha sido llamado a correr una vida, una carrera para el Señor.
Usted no está acá por casualidad. Me estaba recordando hace mucho tiempo, leía la historia de un corredor de atletismo llamado John Stephen Akawari. Diga conmigo, Akawari. John Stephen Akawari, un corredor africano de Tanzania, corrió en las Olimpiadas de 1968 en México. Este corredor, durante la carrera olímpica, el maratón de 42 kilómetros, una carrera que yo no correría, no sé cuántos hacen carreras a diario, muy pocos. Pero este hombre llegó a las Olimpiadas de México en 1968 a correr el maratón olímpico de 42 kilómetros. Pero dice la historia que en el kilómetro 19 tuvo un accidente dentro de la carrera, cayó en medio de la pista antes de entrar al estadio olímpico y cuando cae se fractura la rodilla y se disloca el hombro. Kilómetro 19, prácticamente le faltaba el 50% para completar la carrera. Los pronósticos eran un solo pronóstico. En ese momento se acababa la carrera para John Stephen Akawari. Pero lo impresionante de esa historia es que John Stephen Akawari tenía una plena convicción en su corazón de que había llegado a los Juegos Olímpicos no para comenzar una carrera, sino para terminarla. A pesar del dolor, a pesar de la lesión, a pesar de lo difícil que iban a ser los próximos 20 kilómetros, John Stephen Akawari toma la decisión de decir: no me voy a quedar en el kilómetro 19, voy a terminar la carrera. Este hombre fue el último en llegar a la meta después de esta carrera del maratón de 42 kilómetros. Pero cuando los periodistas le preguntaron por qué siguió corriendo, por qué no se detuvo, por qué mejor no abandonar la carrera, y este atleta olímpico dijo esto: porque mi país no me envió 10,000 millas hasta México solamente para comenzar una carrera, sino para terminarla. Dios no pagó su vida por ti solamente para que comenzara algo, sino para que lo pudieras terminar. El sacrificio del Señor por tu vida, el amor de Dios por tu vida y por mi vida, tiene un propósito central: que usted pueda terminar lo que Dios comenzó en usted, que usted pueda concluir, que usted pueda perseverar, que todos nosotros podamos acabar la carrera. Pero dice Pablo, debemos terminar la carrera con gozo. Debemos ser personas que corremos la carrera enfocados en un premio. Pablo comienza a hablar de esto. La vida de fe es todo un proceso de entrenamiento, de ejercitación. Pablo dijo esto: yo no corro la carrera como golpeando a la aventura, como corriendo hacia la aventura, como golpeando el aire. Yo corro la carrera enfocado en un solo objetivo: cumplir todo aquello por lo cual Dios me llamó. Un corredor espiritual necesita entender que la vida de fe va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo, va a requerir sacrificio. Pablo decía: todo el que lucha se abstiene. Pablo decía: no, yo cuando peleo es como que literalmente golpeara mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Para terminar exitosamente una vida de fe, yo tengo que aprender a gobernar mi propia vida. Yo tengo que aprender a gobernar todo mi ser.
entender obediencia, entender disciplina, entender sacrificio. ¿Saben por qué decía esto Pablo? Porque una de las cosas más peligrosas cuando no entendemos nuestra vida de fe es con lo que concluye el versículo 27. Hay un temor, y el temor es que habiendo sido heraldo, habiendo sido un proclamador del evangelio, de las buenas noticias, habiendo levantado iglesia, habiendo levantado discípulos, habiendo sido usado por el Señor, muchos de los que estamos aquí hemos sido usados, bendecidos por Dios. Pero dice Pablo, tengo un temor que si no corro mi vida de fe con entendimiento, puedo ser eliminado. Esa palabra golpea mi corazón, porque ser eliminado en el caso mío no solamente tiene que ver con decir, bueno, por un momento ser pastor y mañana no ser pastor. Esa palabra eliminado tiene que ver con nuestra vida. ¿Cuántas personas nosotros podemos conocer que en el caminar abandonaron, que en el caminar tiraron la toalla, se desanimaron o tomaron decisiones apresuradas que no los hicieron mantenerse constante en lo que estaban haciendo para Dios? ¿Por qué es clave entender esto? Porque corremos el riesgo de volver atrás. Piense por un momento conmigo, hermanos. ¿Qué impacto tendría en nuestra vida volver atrás? Los últimos tiempos, cuando Pablo le habla a Timoteo, hablan de los tiempos de la apostasía. La apostasía es hombres que creyeron en el Señor en su momento, tomaron la verdad de Dios, pero en su momento se apartan, abandonan lo que han creído. Jesús en Mateo 24 habla de que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, la maldad multiplicará, el engaño multiplicará, las traiciones multiplicarán. No correr con el entendimiento, no fortalecer nuestra vida espiritual, tiene un riesgo, nos puede llevar a volver atrás, nos puede llevar a abandonar. ¿Saben qué significa? Una de las definiciones de eliminado en el griego es la palabra alguien carente de fruto, alguien carente de valor. Pablo estaba reconociendo esto y lo escribe a la iglesia de Corintio. Y es interesante porque Pablo lo escribe a una iglesia llena de dones. Lo primero que Pablo recalca de Corintio es que es una iglesia enriquecida en todo, espiritualmente sobrenatural, una iglesia que tenía un mover espiritual de gran manera. Pero Pablo reconoce, hay un peligro, que habiendo comenzado bien, no podamos concluir con éxito. Que perdamos el valor, que perdamos la capacidad de ser útil. En otra carta, Pablo le dice a la iglesia, a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 7, es un gemir de Pablo. Pablo funda la iglesia de Galacia y años después le llega un reporte de que la iglesia, los primeros creyentes de la iglesia se están apartando. Y Pablo le escribe a la iglesia y miren lo que dice Gálatas 5, 7, vosotros corríais bien. ¿Quién te estorbó? Vosotros corríais bien. ¿Cómo estamos corriendo la vida de fe hoy? Hay desánimo, hay frustración, hay situaciones que necesitamos mejorar, hay situaciones que necesitamos cambiar, hay relaciones que necesitamos evaluar, hay áreas de nuestra vida que tenemos que poner en servidumbre, como dijo Pablo. Estamos corriendo la carrera o estamos viviendo el día a día como a ver lo que sale. ¿Cuál fue la actitud del corazón con la cual llegaste hoy? ¿Llegaste a un lugar para ser entrenado, para adorar a Dios, para crecer en fe? ¿O llegamos hoy acá porque es el jueves y nos toca ir a la iglesia?
Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Qué puede hacer que por un momento corramos bien y por otro momento nos terminemos desviando? Pablo hace la pregunta, ¿qué os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué es lo que te está impidiendo avanzar? Si hoy tomáramos un examen espiritual, si hoy nos hiciéramos una evaluación espiritual y comenzáramos a tomar el pulso espiritual de cómo están los niveles, así como cuando uno va a un médico y el médico le dice necesito un examen de sangre para medir colesterol, triglicérido, azúcar, y usted sabe que de acuerdo al examen está la condición de su cuerpo. Si hoy hiciéramos una evaluación espiritual, ¿cuál sería el resultado? Pablo dice, ¿quién nos estorbó? La pregunta es si hoy nosotros podemos ver en nuestra propia vida qué es lo que nos puede hacer eliminar el buen propósito de Dios, hermanos. La vida del ser humano se trata de una sola cosa. Dios te creó con propósito. Usted no está acá para cumplir el estándar de una sociedad donde las personas nacen, se preparan, se vuelven un profesional, se casan, tienen hijos y mueren. Esa es una vida común. La vida que Dios preparó para usted y para mí es una vida que trasciende la eternidad, es una vida con propósito. Y necesitamos terminar bien. Pablo lo que estaba diciendo era esto: hay una meta. No podemos correr la carrera de la vida si no entendemos la meta, si no entendemos proceso, si no entendemos perfeccionamiento. ¿Cuál debería ser la meta en nuestra vida? Convertirnos en verdaderos discípulos de Dios. La conversión, como les decía hace un momento, es básicamente el paso inicial, pero la meta, el objetivo, mire, analice conmigo el ministerio terrenal de Jesús. Jesús sanó enfermos, Jesús alimentó a los que no tenían alimento, alimentó a las multitudes, Jesús resucitó, Jesús hizo muchas cosas. Pero el ministerio terrenal de Jesús de 3.5 años y medio se concentró en una sola cosa, o por lo menos la más importante: hacer discípulos. El éxito ministerial de Jesús estuvo vinculado no a los milagros. Damos gloria a Dios por los milagros del Señor. Es una gran bendición saber que Dios es un Dios que quiere bendecir, que quiere sanar, que quiere traer la provisión, que quiere restaurar nuestra vida. Pero el anhelo de Dios, la gran comisión fue: vayan y hagan discípulos. La meta de nuestra vida espiritual tiene que estar vinculada a un entendimiento que yo no me quedo en el nivel 1, no, yo tengo que crecer en discípulo. Jesús era rodeado por las multitudes. Lucas capítulo 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer, a hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Las multitudes seguían a Jesús por diferentes razones. Lo seguían por necesidades, lo seguían porque querían en algún momento tentarle, cuestionarle, hacerle caer. Lo seguían porque necesitaban una respuesta, llevaban los enfermos. Y Jesús estaba diciendo: todos pueden venir a mí, pero necesito que alineen la motivación correcta. ¿Y cuál era la motivación correcta? Necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos acercarnos a Dios para convertirnos en verdaderos discípulos. Porque cuando somos verdaderos discípulos, conoceremos la verdad y la verdad te hará libre.
La libertad espiritual, la libertad emocional, la libertad física, la libertad de la casa, la libertad de toda la área de nuestra vida. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo en Juan 8:32? A los que primeramente habían creído. El creer el nivel 1, pero el mayor estándar, el mayor nivel de libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren vivir una verdadera vida en libertad? Conoceréis la verdad y te hará libre. El conocer la verdad nos lleva a esa dimensión de discípulo. Hay muchas razones por las cuales alguien busca de Dios. Si hiciéramos una encuesta entre nosotros, nos daríamos cuenta que tal vez el 90% de nosotros diríamos: pastor, yo tengo que decir que vine al Señor porque tenía un problema económico, porque tenía una necesidad física. Busqué de Dios porque no tenía solución. Y sabe que hay algunas situaciones que llegan a nuestra vida, a veces difíciles, pero que en el amor inmenso de Dios nos atraen a Él. Pero lo ideal es que nosotros podamos vivir una vida donde somos discipulados. El ser un discípulo no es un estado temporal, es un estado permanente. El ser un discípulo es la visión que usted y yo tenemos de nuestra vida en crecimiento. Discipulado no tiene que ver con ser parte de un ministerio. Discipulado es formar a Cristo en tu vida. Discipulado es lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia, Gálatas 4:19. Pablo le dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir. Esto es impresionante leerlo, porque Pablo dice ahora: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir. Nadie quiere sufrir. La gente busca ámbitos porque quieren parar de sufrir. Pero dice Pablo: no, hijitos míos, por los cuales, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Su mayor esfuerzo, su mayor sacrificio, su mayor labor estaba concentrada en una sola cosa: no que Dios nos pagara las deudas, no que Dios nos diera la casa que anhelamos, no que el Señor te comprara el carro o te llenara de bendición. Las bendiciones de Dios son las añadiduras del Señor. El anhelo más grande que Pablo refleje esto: que Cristo esté formado en ti. Que el carácter del Señor, que cuando las personas nos vean, las personas puedan decir: Él es un verdadero cristiano. El discipulado es algo permanente, pero es algo en el cual necesitamos invertir mucho tiempo, invertir nuestra vida, invertir nuestro esfuerzo. Necesitamos un poco de sacrificio. Vuelvo a sufrir dolores de parto. No queremos sufrir, pero mientras no establezcamos un grado de esfuerzo, de sacrificio, Cristo no se podrá formar en nosotros. A veces nos esforzamos por las cosas materiales. A veces nos esforzamos. Yo le garantizo que si usted le pregunta a un papá, tal vez tiene sus hijos en edad 5, 6, 7, 8 años, usted le pregunta a un papá: ¿qué es lo que estás visionando para tu hijo? Y la mayoría de padres pueden decir esto: yo deseo que sea un hombre de bien. Yo deseo que sea un profesional de éxito. Yo deseo que sea el mejor médico, el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto. Y visualizamos la vida del hijo desde lo que él puede alcanzar, desde un plano natural, desde un plano, desde lo que la sociedad demanda.
Y nos esforzamos y los padres se esfuerzan para que el hijo estudie, se prepare, para que vaya a la mejor escuela, el mejor trabajo, para que vaya a la mejor universidad. Hacemos toda una inversión, pero esta es la pregunta para nosotros hoy. ¿Cuánto verdaderamente invertimos para que nuestros hijos sean verdaderos creyentes, verdaderos discípulos? Un hijo puede decirle al padre: no quiero ir a la iglesia, y a veces le decimos: está bien, no vayas a la iglesia hoy. Pero si el hijo le dice: no voy a la escuela, el padre no se lo permite. Porque a veces le damos más valor a aquellas cosas que tienen una trascendencia temporal. Pero el formar a Cristo en nosotros tiene una trascendencia eterna. Va a manifestar que termine bien la carrera. ¿Por qué necesitamos ser discípulos? Porque un discípulo desarrolla las habilidades, las cualidades de su maestro. ¿Por qué necesitamos ser discípulos? Lo estuvimos hablando, el pastor lo hablaba desde el jueves pasado. Porque nosotros enfrentamos una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo concluye una de las cartas más preciosas y dice Pablo: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. El ámbito espiritual es una batalla que necesitamos enfrentar, no solamente como creyente, sino como persona que tenemos formado a Cristo en nosotros. ¿Por qué necesitamos vivir una vida, un discipulado permanente? Porque el discipulado permanente nos prepara para toda buena obra. Porque adquirimos mediante el discipulado la base bíblica, el fundamento bíblico para enfrentar las crisis del mañana. Usted va a enfrentar las crisis del mañana desde una naturaleza humana, o la va a enfrentar desde el posicionamiento en Dios. Si lo enfrentamos en nuestra propia fuerza, no hay garantía de vencer. Pero si usted se posiciona como un discípulo de Dios, usted va a enfrentar toda crisis y la va a vencer. Ser un discípulo es pasar de una relación donde le decimos: sabe, hermano, yo no dudo que todos los que estamos acá podamos decir hoy que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero tu fe tiene que crecer. Amar a Dios es importante. Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses: el amor es el vínculo perfecto. Para vincularme con las personas y para vincularme con Dios, el elemento número uno es amar. Pero hay mucha gente que ama sinceramente a Dios, pero pasan situaciones difíciles a las cuales muchas veces no están preparados. Creyentes de años que, aún siendo creyentes por más de 10, 15 años, aman genuinamente a Dios, quieren hacer lo mejor para Dios, tienen crisis profundas. Conocieron a Dios y tienen una vida, un caminar en el Señor. Y uno dice: no, pero él ama a Dios, él es constante, él está siempre presente. Pero uno se pregunta: ¿por qué tanta crisis? ¿Por qué tantos ciclos sucediendo? Porque la característica número uno de un discípulo es que es un aprendiz de lo que el maestro, en este caso el Señor, tiene que enseñar y lo pone en práctica. Un verdadero discípulo no escucha la instrucción, un verdadero discípulo la vive. Un verdadero discípulo lleva a la practicidad la enseñanza del Señor.
pero también un verdadero discípulo, y con esto voy a ir concluyendo, marca las cosas que Jesús dijo en Lucas 14. ¿Qué me impide discipularme? Jesús dijo: primero, quien no aborrece a padre, madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no hace referencia a rechazar, a deshonrar. La Biblia no se contradice. Efesios capítulo 6 nos habla del mandamiento de promesa: honrar a padre y a madre para que tengamos larga vida. Pero lo que está diciendo Jesús acá primeramente es esto: es poner en el lugar correcto el enfoque de nuestro amor. Lo que Jesús está diciendo es esto: nuestro amor en primer lugar, en primera instancia, debe estar enfocado en el Señor. Lo segundo que Jesús dice, versículo 28, porque ¿quién de vos, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, diga conmigo, cualquiera de vosotros que no renuncia. ¿Cuántos están listos para renunciar? Seguro. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Tomar la cruz, poner en primer lugar al Señor en nuestro amor por Él y renunciar a todo lo que posee. Alguien diría: pastor, entonces lo tengo que abandonar todo por seguir a Cristo. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se refería cuando Pablo habla de su llamado y Pablo dice: todo lo tengo por basura? Todo, Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de cumplir el supremo llamamiento de Dios. ¿Qué significa tomar la cruz? No tiene que ver con un objeto religioso, no tiene que ver con un elemento religioso. ¿Qué verdaderamente estaba enseñando Jesús y qué posteriormente nos enseña Pablo? ¿Cuáles son aquellas cosas que una noche como hoy, escuche bien lo que le voy a decir, para que podamos terminar bien? ¿Cuántos quieren terminar bien? Usted hoy tiene que renunciar. Cuando uno lo lee esto a simple vista, pareciera un Dios que es injusto queriéndonos quitar las cosas. Pero lo que Jesús estaba diciendo era una sola cosa, revelándonos el corazón de un discípulo. Y el corazón de un discípulo es aquel que concentra toda su vida en Él. Pedro saltó cuando Jesús hablaba con el joven rico y le dijo: Jesús, vende todo lo que tiene y sígueme.
Antes de llegar a esa parte, el joven rico estaba cumpliendo todos los mandamientos. ¿Usted se imagina tener a una persona en la iglesia que se le acerque a uno y le diga, no, todos los mandamientos los he cumplido? Yo quisiera que él fuera un discípulo. Pareciera que tiene el estándar correcto, aplicado en todos los mandamientos, pero había un solo punto. Su corazón no estaba puesto en el lugar correcto todavía. Pedro salta y le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de nosotros que lo hemos dado todo? A ustedes les daré la vida 100 veces más y aún la vida eterna. Con Dios nunca vamos a perder. Todo lo que nosotros le damos a Dios, Dios lo devuelve 100 veces más y aún la vida eterna.